El día de hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a presentarlo con esta pequeña historia que lo ejemplifica a la perfección. Carlos creció en un barrio de Santiago con un sueño claro: montar su propio taller de bicicletas. Tenía el talento, conocía el oficio, pero nadie lo conocía a él. Su negocio abrió con esfuerzo, pero al no tener nombre, identidad ni presencia, la gente pasaba de largo. Todo cambió cuando empezó a contar su historia. Un joven del barrio reparando sueños sobre dos ruedas. Con un logo sencillo y una narrativa auténtica, su taller dejó de ser invisible y empezó a ser reconocido en toda la comunidad. Y ahí surge la gran pregunta que tenemos hoy para empezar con nuestra invitada de hoy, que es la siguiente. ¿Por qué considerarías tú que la asesoría de marca debería ser una prioridad absoluta para pymes y emprendimientos que operan con recursos limitados? ¡Ay, qué chula! Me encanta, gracias. Que, mira, este intro es muy intelectual. Como es muy intelectual la respuesta para esa pregunta. Al final, y tú lo dices muy bien, ¿y cuál es el paso cuando hay recursos limitados? Correcto, muy importante. O sea, eso es lo importante ahí. Sí. Cuando hay recursos limitados, y cuando hay recursos limitados, más se debe ser intelectual y más se debe ser estratégico. Porque mientras uno entiende que uno no tiene todas las opciones, uno tiene que decidir correctamente, con pinza, a dónde es que voy. Y en ese caso, el tema de preguntarse antes de ¿cuál es el propósito? ¿A dónde nosotros vamos a llegar? ¿Qué queremos con esto? ¿Y cómo vamos a contar nuestra historia? Son preguntas que no valen un centavo, pero que son la raíz de todo. Muchísima gente viene quizá a consultoría a algún tema y su problema no es de dinero. Su problema es de enfoque. Simplemente, concepto. Simplemente. Y cuando se tienen recursos limitados y tú te haces esa pregunta seriamente, muchísimo más puedes tú optimizar lo poco que tienes. Entonces es muy triste a veces que tú dices, wow, ese negocio cerró porque no tenía dirección. Era dirección que no tenía. No era un fardo de dinero que le hacía falta. No era budget, no era presupuesto. Era dirección. Y si todos empezaran por ahí, si hicieran la pregunta, yo les decía ahorita antes de comenzar el tema, es que estamos hablando de que este es nuestro recurso. ¿Cuál es el community manager que vamos a contratar? Y esa no es la pregunta. ¿Cuál es el post con que vamos a salir? ¿Cuáles son los colores? ¿Cómo va a ser nuestro logo? Trae el diseñador, porque tengo una idea muy chula. Hay gente que tiene una idea y antes de sentarse a decir ¿a dónde va esto? Ya da un primo diseñándole el logo. O mejor aún, si tienes recursos en una agencia, pero da igual, el resultado va a ser el mismo. Entonces, la pregunta incluso hasta cuando hay es ¿qué propuesta y qué valor diferencial estoy entregando yo? ¿Cuál es la identidad de mi marca? Y eso te permite incluso no bucear. Te permite no estar en la competencia desde un ring de boxeo. Te permite estar en otro lado superior, donde ahí no hay competencia. Ahí está tu voz única brillando con tu espacio. Y el que encontró eso, encontró un tesoro. Porque ya no le está hablando a nadie, ni compitiendo con nadie, ni tú eres rojo y yo soy rojo apagadito, claro. Y tú eres rojo 001, pero yo soy 002. No, es que tú eres rojo y yo soy verde. Estamos aquí en el mismo sector, pero tú estás entregando algo totalmente diferente a lo mío. ¿Será que en cierto punto hay muy poco conocimiento? Claro, es falta de conocimiento. En todo, hasta la Biblia lo dice. Lo dijo hace 2000 años. El pueblo perece por falta de conocimiento. Imagínate. O sea, realmente la falta de conocimiento, yo creo que el conocimiento es poder. Y cuando se tiene, era lo que hablábamos de los recursos. Claro. Ni siquiera entra en un tema de recursos. Y ahí es donde radicaría entonces el tema de la importancia para las pymes, sobre todo, ¿verdad? Con el tema de los recursos.
porque, por ejemplo, nosotros hicimos una pequeña investigación y vimos que eso eleva el tema de la marca, ¿verdad? Los ingresos, incluso hasta un 23%. Y el tema de la confianza de los clientes también. Sobre todo en un contexto de Latinoamérica, donde pudimos observar que prácticamente el 99% de las empresas establecidas son micro, pequeñas y medianas empresas. Solamente el 1% son empresas grandes. Correcto. Entonces, como ella explica, este tema de trabajar la marca te diferencia de las demás. ¿Sabes? En una piscina donde hay tanta gente compitiendo, ¿verdad? Es súper importante el tema de la marca. A mí me alegra esa pregunta que ustedes hicieron y de hecho es algo que debería exponer yo incluso de manera más llana en mis redes y hacer videos dedicados a eso porque la gente no entiende que no es un tema de recursos. Uh-huh. La gente entiende cuánto yo necesito. Es una pregunta que usted tiene que hacer. Son las preguntas correctas. Y a nivel de conocimiento en República Dominicana, ¿cómo en qué nivel estamos nosotros? No, en el 000. Branding. Wow, 000. En el 000, porque que hay pymes que yo digo, wow, qué idea tan buena. Y la verdad es que a veces hasta se me ha aguado los ojos porque yo digo, concho, qué idea tan brillante. No necesariamente bien expuesta. Yeah. Y se me aguan los ojitos porque yo digo, es conocimiento lo que hace. En las manos correctas. Es conocimiento. Es que fue y se lo entregó a ese sobrino. Es que está haciendo un audio en tendencia. Es que dijo que le va a poner la música de embustera porque está de moda y porque ese reel se le va a pegar con esa música y no sabe que está desprestigiando su proyecto. Y eso es ignorancia porque nadie quiere voluntariamente dañar su proyecto. Claro, jamás. Eso, falta de conocimiento total. E incluso es más penoso todavía. La Biblia dice que tan densa es la oscuridad si tu luz es oscuridad. Entonces, hay gente que tú se lo explicas y tampoco lo va a entender nunca. Espérate, me quedé. ¿Qué tan densa es la oscuridad si tu luz se convierte en oscuridad? No, que tu luz es oscuridad. O sea, que lo que tú das por luz es oscuridad. Es oscuridad. O sea, que lo que tú entiendes que es bueno es malo, pero tú lo das por bueno porque no lo puedes ver ni siquiera. O sea, hay veces que nosotros tenemos el conocimiento, es un privilegio tan grande que a veces la gente no sabe que no sabe. Y tú no puedes explicarle. Uh-huh. Aunque tú se lo expliques con cucharita, no lo va a entender y tú tienes que descansar. Porque tú te estresas, ¿verdad? O sea, papá Dios me ha dicho, mira, esa capa de superhéroe. Eso es muy potente lo que está diciendo. Es verdad. Entonces hay gente que tú, por más que yo estoy consciente que por más que yo me pare en un reel en Instagram y lo explique, hay gente que eso no lo va a entender. Y no se puede salvar a todo el mundo. Y no se puede... No, y que tampoco todo el mundo va a ser salvado. Sí. Hay una frase de la película de Johnny Depp, se llama Transcendence, que ejemplifica muy bien lo que ella dice y dice así: no puedes saber lo que no sabes hasta saber que no lo sabes. O sea, para tú saber que tú no sabes algo, primero tienes que saber que no lo sabes. Exacto. Correctamente. Y va con lo que ella está diciendo. Sí, pero el punto es que mucha gente no le gusta decir que no sabe. Exacto. Sí, porque hay que tener también... Pero es que imagínate, ni saben que no lo saben. O sea, es no el lo tema, van a realmente. decir. Es el tema, es que lo ignoran totalmente. No. Y ya es un grado mayor. Sí. Porque por lo menos el que está consciente de su ignorancia es rescatado. Bien, Gloris. Sabemos que el consultor puede aportar lo que es una perspectiva imparcial, creatividad y una metodología basada en datos. Lógicamente, esto libera al equipo operativo de ese tipo de tarea. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos 3 beneficios tangibles que han percibido tus clientes? A través de la consultoría, no Correcto. necesariamente de la operatividad. Número 1, el conocimiento que hablábamos. Y claro. Es decir, el camino correcto, que eso no tiene precio. Hay gente que yo le he dicho eso en 15 minutos y dice, wow, eso era lo que yo necesitaba saber. Esa era la dirección que necesitaba. Ese sería el segundo, aparte del conocimiento, sería 2, la dirección. Y 3, la capacidad de administrar entonces los recursos, que ya es un efecto colateral. Pues si yo tengo conocimiento, tengo dirección, como tercer punto, yo pudiera, lo poco que tengo, administrarlo de mejor manera. Así es.
Hablábamos de que los pymes tienen ese como mal enfoque de solamente enfocarse en la parte económica. ¿Qué recomendaciones darías para que entiendan la importancia del branding de este proyecto? Del branding en general, bueno, del cuidado de la marca, tú dices, y branding, cuidado de narrativa, porque el branding es la narrativa y también lo que se ve. Sí. Ok. En ese sentido, eso sería un segundo paso. Si ese mi pyme no entiende el concepto intelectual de una marca, menos quizá va va a sobrevalorar cómo se ve, porque como se ve, cualquier cosa va a ser bien para Exacto. ese mi pyme, porque no está haciendo un desarrollo sobre la raíz de ese proyecto. Y si no entiende la raíz ni a dónde va, cualquier cosa ya visual le va a parecer interesante. Sí. Estando República Dominicana en el 0.00. O sea, digo, hace mucha falta, porque te digo, hay muchas ideas. Hay muchas ideas. Claro, hay personas que lo están haciendo extraordinariamente bien, pero no se trata de ese emprendedor que es empresario directamente, que va a una buena agencia y trabaja. Estamos hablando de la persona que está echando para adelante con un proyecto desde cero. Sí. Hace falta muchísimo conocimiento. A pulmón, como dicen. Porque hace falta demasiado desde que yo veo que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el community y la cuenta, ¿cómo se va a llamar? Empezamos mal. Ya, empezamos mal. Tú sabes que por mi casa, ahora que ustedes hablan de todo esto, abrieron una ferretería nueva, hace mucho. Y a la ferretería le han puesto, ferretería sin nombre, literalmente, así se llamaba la ferretería. Sí, no. Y yo dije, wow, qué nombre más interesante, pero, ¿verdad? Carece del manejo de marca. Esa ferretería no duró ni 2 semanas. Porque no tenía nombre. O sea, a las 2 semanas... No tenía identidad. Fueron como 1 mes o 2 meses, creo que fue que duró. Pero, o sea, te digo, literal, después de ahí la cerraron y más nunca volvió. Pero claro, desde el inicio no había, ¿verdad? Como tú dices, una dirección, un norte definido para ese tema del branding y la marca. Claro, tú sabes que hay cosas que parecen muy chistosas, pero no aplica a todo rubro. Exacto. Y cuando tú no tienes identidad, todo es una identidad para ti. Tú te identifiques con todo. Con cualquier cosa. Y lo grande es que utilizas tus recursos en eso. Que eso es lo grave. Cuando no tener identidad te cuesta todo. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que tú enmarcarías para alguien que vaya a emprender un negocio en materia de branding, marca y todo eso? Que lo primordial que tú entiendes que deberían de establecer. Preguntarse, o sea, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Mi ventaja diferencial? ¿Por qué están haciendo esta marca? ¿Y qué es lo que yo voy a cubrir? ¿Qué yo voy en la población a atender? Y que eso se entienda claro. Pero hay negocios que tú no entiendes lo que están haciendo. Sí. Lamentablemente, tú lo ves con 1 año de operación y yo no entiendo lo que hace ese negocio. ¿A qué se dedican? O es confuso. Sí, como que su norte no es muy definido. Sí, el otro día yo le pregunté a alguien por Instagram, le dije, mira, yo necesito este servicio. Y yo asumí, por lo que vi, que esa persona lo daba. Y dijo, no, yo no me dedico a eso. Lo que pasa es que tengo esto en el Instagram, pero lo que yo hago es... Y entonces me dice, me lo han preguntado mucho lo que tú me dices. Entonces yo... Caramba. Ahí hay una... Qué coincidencia. Oportunidad. Sí, no, y dinero perdido, porque así como yo estoy confundido, el que entonces te va a buscar por lo que tú realmente das, no te está preguntando eso, y el que está confundido te preguntó, pero ya al darse cuenta que no es lo que pensaba, simplemente se va a ir. Yo digo, ¿será que los dominicanos no quieren ser ricos? O sea, es verdad, No, porque... sabes que yo pienso que muchas veces cuando ven una oportunidad de negocio, solamente piensan, ¿cuánto necesito para ponerlo? El local. Me va a apoyar en la comunidad, mis amigos. Y muchas veces tus amigos ni siquiera te van a apoyar en ese proyecto. Son los menos que ayudan. La familia y los amigos muchas veces son los menos que ayudan. Los que menos ayudan. aportan. Sí, y además, tampoco para ellos el negocio. Vamos a decir que te apoyan. Vamos a poner en el caso de que tú tienes una comunidad de amigos extraordinaria que siempre está ahí y que va a estar ahí para tu negocio. Y tu familia también. ¿Cuántas veces te van a comprar? Correcto. Claro.
Porque también, cuando yo he visto esa narrativa en redes de que estoy dolido porque mi mejor amigo y mi mamá no me apoyó, pero ¿cuántas veces te iba a apoyar? Claro. Es sostenible. Tu marca es tan interesante para que yo vuelva. No. No, Los no tanto negocios eso. se montan de acuerdo a las necesidades. Ella está eso es un hablando- estudio. Entonces, tú no te puedes basar en la necesidad de tu familia para poner un negocio. Pero es que aunque den de mil amores para apoyarte, ¿qué tan rentable es? Es insostenible eso, porque estoy hablando más de la frecuencia de compra. Tu familia, qué sé yo, en el año, ¿cuántas veces te puede comprar? Pero yo prefiero mejor que mis amigos no me apoyen ni mi familia y el país entero sí. Exacto. Claro, Correcto. claro. O sea, no, el negocio no es para ti. Al No, contrario, el negocio es para sustentarlo a ustedes. ¿Usted quiere que le suba la autoestima? Y de Vaya, todas pues. formas, ya en esta época eso no es tan relevante, porque tenemos plataformas como TikTok, como Instagram, YouTube, con los shorts y este contenido ahora corto que se está yendo súper viral. No, es que nosotros tenemos y la exposición es plataformas mucha. que no usamos. Lo que yo decía ahorita, Correcto. hace 15 años era impensable para un emprendedor Exacto. poner un anuncio en televisión nacional. Exacto. O sea, una cuña de 30 segundos, 30,000 pesos. 30, 50, 60 mil pesos. 30, 50, no, en ¿Cómo el es? mejor de ¿Cuánto los costaba? casos. Y en prime time, o en los programas estelares, Espérate, 30,000 pesos por 30 segundos. claro, Wow. y poco es. Entonces, era impensable. Incluso, recuérdenlo, los anuncios de quién eran. Presidente Barceló. Sí. O sea, eran Correcto. La gente que marcas, podía pagar esos cuartos. claro, corporativos, consumo masivo grandes, no consumo masivo pequeño. Entonces, esos contratos millonarios solamente lo podían sostener empresas millonarias. Correcto. Pero ahora vienen las redes sociales y te dicen, mira, por absolutamente nada, Sí, literal. por 0 pesos. Por cero. De un contrato millonario, ahora tú puedes vociferar tu negocio a todo, no al país, no, al mundo. Y tú vienes y me subes un reel de un video en tendencia. Y tú vienes y bailas. Mira, antes era impensable para ti como médico tener una exposición en televisión nacional. Pero ahora tú puedes comunicar tus servicios. Ah, pero tú estás bailando. Excelente, muy bien. Gracias. Entonces, qué desperdicio, o sea, qué desperdicio total de la oportunidad. Entonces, al final, yo digo que ahora, obviamente, hay un tema generacional y de conducta, porque antes era, también esa televisión filtraba más. Antes, por ejemplo, yo no tenía la percepción de niño que todo el que salía en la televisión era una persona extraordinaria con valores que nunca hacía nada malo. Porque si está ahí en televisión, Sí. era una eminencia de persona. Pero ahora, al contrario. O sea, los famosos de las Totalmente. redes entonces son lo que no deberían estar. Sí. Estamos haciendo famosos a las personas incorrectas. Así es. Y realmente da mucha pena porque es como que mientras más pasa el tiempo, la tecnología actúa a nuestro favor, pero nosotros no actuamos en favor de nosotros mismos. O sea, que Yo los jóvenes actualmente no le están sacando el real provecho. No, para nada. todavía estoy buscando quién fue que le llamó influencer. O sea, el término, ¿quién No. se lo puso? ¿Quién fue? Sí, porque. No, tú sabes que también es una connotación, incluso es un tema que ni siquiera terrenal es, tú sabes. Si tú lo investigas y lo ves profundamente, tú dices, ¿y de dónde sale este proceso de que ahora cualquiera puede influir? Sí. Y nadie entiende el valor que tiene en ti, en tu vida, en tu negocio, quien influye. Y Claro. realmente influyen en muchas personas. Sí. O sea, y se pierden en lo claro porque no entienden, como decíamos ahorita, que su Instagram, su cuenta, es su saber. Es su historia de vida. O sea, si yo entro a tus redes sociales, yo voy a recibir una percepción de ti. Y lo grande es que tú puedes manejar esa percepción a través de las redes sociales. O sea, si tú quieres ser grande, tú puedes actuar en las redes sociales en función de todos esos objetivos que tú quieras lograr. Claro. No es hablar una mentira, es administrar tu información. Es que yo creo que desde que yo vi que la embajada de los Estados Unidos pidió que todo aquel que vaya a solicitar una visa tiene que tener el perfil público, es la importancia. Ellos están midiéndote ahí. Dependiendo de lo que tú publiques, eso es lo que habla de ti, eso es lo que tú eres, y eso te va a hacer merecedor o no merecedor de yo otorgarte una visa. Claro, pero la gente no entiende. Al final, todo lo que tú haces se mide.
Si tú llegaste y entraste y no saludaste y hablaste mal y no te importa, o sea, ya eso está hablando de ti. Entonces, si tú no entiendes que las redes sociales al final son pocas las personas que dicen, mira, déjame comportarme. Eso es como cuando tú entras a una iglesia, tú dices, yo soy así de un bulloso, pero aquí yo tengo que hacer silencio. Entonces, si la gente entendiera, mira, a mí me gusta este tipo de comportamiento, pero yo estoy en las redes sociales. Y ahí yo estoy exponiendo mi vida a gente que no necesariamente me está viendo, ni mis amigos íntimos, ni mi familia, déjame comportarme. Pero todo lo contrario, la gente dice, esa es mi vida, yo pongo lo que yo quiero. Sí. Gloris, yo quiero volver para atrás a una pregunta que te hacía, que era sobre que no se le está sacando el verdadero provecho. O sea, muchos jóvenes que empiezan un pequeño negocio dicen, por ejemplo, wow, no sé cómo sacar mi negocio adelante. Me siento estancado. Y cuando tú mencionas lo que dices, de que ahora tú tienes tantas formas de dar a conocer tu proyecto, algo que era impensable en el pasado. O sea, posiblemente el bloqueo seas tú mismo. Claro. No solamente uno mismo. Es que no entender lo que tenemos dentro y no administrarlo de la manera correcta. Porque si tú me dices a mí, mira, tú tienes un genio dentro de esa taza con 3 deseos, yo solamente uso uno, yo no lo aproveché. Sí. Pero tú me lo dijiste que habían 3 deseos, yo solamente pedí uno. Al final, si lo vemos desde el punto de vista, o sea, si quitamos toda complejidad y todo lo que pudiéramos escarbar, al final vamos a entrar a una falta de conocimiento. Sí, como ya dijo ahorita. Y una falta de entendimiento. Al final eso es. Porque no es la herramienta, no es el emprendimiento, no es la posibilidad, no es tu falta de idea, no es la idea, es la falta de conocimiento. De conocimiento. Ahora, en cuanto a eso de las redes, ¿qué tú entiendes que son las cosas que un emprendedor debería tener en cuenta para manejarse en las redes? O sea, qué sé yo, tenemos ahí, por ejemplo, el concepto de SEO, ¿verdad? Todas esas técnicas que le pueden ayudar a un emprendedor a tener más exposición en las redes. Por ejemplo, hablamos de los Reels también, que se están usando mucho, ese tipo de contenido. ¿Qué tú crees que ayuda a un emprendedor a poder tener más exposición en las redes sin tener que pagar dinero para? Tú sabes que, número uno, en ese sentido también, hay algo que las redes son una exposición de lo que tú eres. Y así mismo es una marca. Entonces, yo le digo mucho a mis clientes, miren, yo no hago magia. Tú tienes que hacer lo que yo digo que tú haces. Yeah. Porque la mentira tiene patas cortas. O sea, yo no puedo decir que tu producto es el mejor, no siendo el mejor. Claro. Entonces, al final, no importa qué el conocimiento que tú tengas y lo bueno que administres la herramienta, lo bien que lo sepas usar. Pero si eso no es bueno, al final no va a tener ningún impacto real. Usar las redes sociales de mejor manera es una herramienta que te va a exponer de manera correcta lo que ya tú eres o lo que ya tú ves. Pero es que no comienza ahí. Comienza todo en un intelectual. ¿A dónde vamos? Segundo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que yo estoy diciendo es verdad. Yo estoy haciendo este producto, por ejemplo, y lo que yo les decía ahorita, wow, qué podcast tan organizado, qué preguntas tan intelectuales, qué chulo. No es que fue una magia que cuando lo pusieron ahí se vio bien. Claro. O que el video general, la gente se quedó viéndolo y dijo, ¿cuánto aprendí? Es que eso es resultado de un trabajo previo. Así es. De donde se sentó y se dijo, ¿a quién vamos a llamar? ¿Cuál producto vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a sacar mejor provecho a esa idea? Hay un trabajo intelectual previo. Entonces, al final, que donde se ponga ese podcast son preguntas, como tú decías ahorita, operativas. Sí. Bien. Ya eso es operatividad. Hay muchísimas cosas que yo no trabajo operativamente. Por ejemplo, a mí en particular no me gusta mucho tener redes sociales, o sea, en lo personal, como manejarla, tenerla, subirlo. Pero quien la sube ya al final no tiene nada. O sea, quien está subiendo ese reel ahí está haciendo un trabajo operativo, pero ni siquiera pensó ni me dijo lo que yo tenía que decir ahí. Ni sabe, probablemente puede no haberlo visto.
entero. Sí. Pero está haciendo una operatividad. Entonces, el usar las herramientas correctamente es una operatividad, que es el último eslabón. ¿Piensas que es posible que sea un error que una persona mezcle lo que es su Instagram personal con su Instagram laboral? Claro, totalmente. Obviamente, no hay reglas en el tema de una cuenta personal, porque al final, en una marca personal, cada quien expone lo que es y lo que quiere. Ahora bien, esa mezcla, que es muy diferente a una marca personal sola, y que tenga marca comercial y marca personal, yo entiendo que hay una falta de enfoque. Y cuando hay falta de enfoque, eso es lo peor que puede tener un negocio. Sobre todo como cuando la persona está muy divorciada del producto, del servicio. Sí, o que tu post de ahora sea la taza y el otro sea que tú estás llorando por una situación personal. Exacto. Entonces mira, me gusta la taza, pero a mí no me importa realmente tu vida. Yo te estoy siguiendo a ti. O te estoy siguiendo a ti y tienes mi engagement, tienes mis likes, tienes mis métricas, pero yo no te compro la taza. Entonces tú no sabes al final si la gente te está siguiendo o por la taza o porque tú le caes bien. Claro. Y al final, ¿por qué pusiste ese Instagram? ¿Lo pusiste Exacto. para vender o lo pusiste para una comunidad? Si es para una comunidad, tú te creas una cuenta aparte donde te siguen las personas que siguen tu filosofía, porque todo tiene fans. Uno se sorprende. Y ese contenido tan deprimente, ese contenido deprimente tiene fans. ¿Tú puedes? ¿De qué te La cantidad vale? de seguidores, 30,000, 40,000. No, mientras más deprimente es, más seguidores. Mira, vamos a entrar un poquito en lo que es el retorno de la inversión. Es un tema muy interesante, sobre todo como ya hablamos de que esto de la marca no es un tema de recursos per se, siempre, ¿no? Sin embargo, a diferencia de, por ejemplo, la compra de una maquinaria, el retorno de la inversión de la marca es algo intangible, pudiéramos decir, y requiere indicadores como reconocimiento, tráfico y percepción de valor. Cuando hablamos, por ejemplo, de las pymes, ¿no? Sería bueno para ellas poder tener esas herramientas que le permitan medir ese retorno de la inversión, que ahí es donde verdaderamente van a ver el valor que tiene esto de la marca, siendo esto de la marca algo que esa inversión se retorna a largo plazo realmente, no es algo de corto plazo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo sugieres tú medir con criterios concretos el retorno de una estrategia de marca, digámoslo que en sus primeros 12 meses? Ok, mira, dentro de mi eslabón, el tema de marca, que es importante, y el tema intelectual, es una patita, es una parte del rompecabezas. Okay. Todo lo que tú estás hablando, con un tema financiero y de organización, el MIPYME tiene que educarse en todas esas áreas. Porque el éxito es en torno a un conocimiento integral. Claro. Que involucra no solamente ese tema de gestión de redes sociales, que es lo que hablamos ahorita. Voy a lanzarme mi MIPYME, búscame el community, ¿no? ¿Y por qué no búscame un financiero? Claro. Búscame un gestor de proyectos. Búscame un administrador, mira, ese es mi número. ¿Por qué hay que buscar un community de una vez, un diseñador? Ya todo es de una vez al operativo. Todo se basa en exposición en redes sociales. ¿Sí? Claro, o sea, el MIPYME no está pensando como que este es mi capital. Búscame una persona que me pueda ver esa curva. Claro. Y pueda decir, que si invierto tanto, cuánto es mi retorno en tanto tiempo, de acuerdo a mi sector. Entonces ahora déjame llamar a Glory, si mi propuesta de valor, cómo la ajusto, cómo comunico. Entonces si voy a tener 5 empleados, porque es una alta inversión, vamos a buscar una persona que me pueda desarrollar qué nómina puedo pagar, qué puedo destinar a nómina, qué puedo destinar a qué. Vamos a buscar un experto en recursos humanos que me ayude a buscar el team que yo necesito. Entonces, ¿dónde están todas esas preguntas? Y el MIPYME incluso es el que más debería de buscarlo, porque el que tiene recursos limitados. Claro. El que quizás se va a ir a su casa si cierra ese proyecto con deudas. No como el rico que, bueno, cerró. Ya vamos a ver qué otra cosa ponemos ahora. Uh-huh. Entonces, otra cosa que no es el tema, y disculpen que lo traiga, pero va en consonancia con eso del conocimiento, es que dentro de las redes sociales nosotros tenemos una narrativa de que todo el mundo tiene que emprender.
Todo el mundo tiene que tener una MIPYME. Entonces, ¿cuáles habilidades sociales tú tienes para emprender? ¿Cuáles son esas? Yo decía en un taller ayer que recordé que vi una entrevista que le hicieron al que era mano derecha de Abraham Lincoln y el entrevistador le preguntaba, ¿tú eres el que le hace los discursos a Abraham Lincoln? Sí. ¿Y tú eres el que le dice a dónde va? Sí. ¿Y tú eres el que dice con quién debe reunirse? Sí. Ah, pero tú eres Abraham Lincoln. Y él le dijo, no, porque yo no tengo esa gracia. Yeah. Y es verdad, o sea, cada quien tiene que reconocer a dónde llegan sus habilidades sociales y si puede emprender o no. O sea, la gente antes, nuestros padres, duraban 30 años en una empresa siendo cerebro periférico y eso estaba bien. Y nos criaron con eso y se sentían felices, pero ahora tú eres un infeliz porque tú dices que le estás dando tu dinero a alguien. O sea, si tú no tienes la... ¿Y por qué tú eres un infeliz? O sea, hay gente feliz con la estabilidad. Sí. Hay gente que se levanta y dice, a mí no me hable de emprender. Porque yo quiero mi 15 y mi 30, es un perdedor. No, claro que no. Esa persona es ¿cómo tú tienes la irresponsabilidad de decir en unas redes sociales que esa persona es un perdedor? No. Cuando esa persona son la gente que ha construido nuestro país. Exacto, ahí va yo. Esa es la gente que ha construido corporativos. Sí. Esa es la gente que son financieros, altos gerentes, altos ejecutivos, que tienen sus hijos en colegios súper ricos. ¿Y qué tú eres? Mi papá es decir, ese es tu papá, tu mamá, que te crió, que te llevó al colegio, que te dio ese tamaño, esa educación. Esa educación a base de un buen trabajo y de respetando y de sintiéndose feliz de que aporta a una empresa. Así. No, y que de plano, para que el concepto per se de economía funcione, tienen que haber empleados y empleadores. No, ahora tenemos muchachos de 19 años diciendo, ¿y por qué yo? Frustrando. Ajá, pues no voy a ganar, no gano tanto como tú, porque tú no tienes mis responsabilidades. Exacto. Tan sencillo como eso. Y aunque las quisieras tener y te diera el tiempo, no tienes las habilidades para tenerla tampoco. O sea, que posiblemente un joven que pudiese ser exitoso. Claro, nosotros tenemos muchísima gente que pudiera ser bueno en una empresa empleado con una MIPYME. Lamentablemente. Y si volvemos y escarbamos ahí, ¿qué vamos a tener? Conocimiento. Sí. Claro. Porque no todo el mundo está preparado para ser emprendedor, ni todo el mundo está preparado para ser empleado. No, es verdad. Es más. Totalmente. Es que el que de verdad nació para ser emprendedor y tiene esas habilidades, aunque sea yuca, va a vender afuera sí, en la calle porque momento le va a brotar. Eso le va a salir. No se va a soportar. Incluso hasta siendo parte de un periodo de empleomanía, se va a sentir a gusto porque va a entender que es un proceso de entender que primero es empleado para aprender y luego emprendedor. No va a estar desesperado. Claro. O sea, que estamos forzando prácticamente. Estamos forzando. Sí, mucha gente. Estos llamados influyentes o influencers, porque influyentes no, a frustrar a las personas de, ay Dios, mira eso, y yo con 15 años, mi amor, 15 años en ese trabajo, ¿qué tú has logrado? Has crecido en esa empresa, tienes tu familia estable, tienes un hogar, pero vienen estas personas a decirte que tú, siendo clave en esa empresa, tú pudiste haber tenido otra cosa. Correcto. Pero tú nunca pensaste en eso. ¿Por qué no pensaste? Porque tú no naciste para ser emprendedor. Lamentablemente, y sí tenemos mucha MIPYME con gente que es buen empleado. Sí. ¿Y qué va a dirigir? Nada, porque no tiene capacidad de dirigir nada. No la tiene. Y cuando lleguen esos fuegos, ¿qué va a hacer? Le va a dar un ataque de ansiedad que se va a volver loco. Porque una cosa es tú trabajar en una empresa que su propietario, la cabeza es otra persona, tú tienes un buen cargo dentro de esa empresa, pero tú no eres el que dirige todo. Y vienen y te dicen, mira, pero tú montas un hotel, por ejemplo, yo en mi caso de hotelería, tú montas un hotel y tú rompes porque que tú y te llenan la cabeza ese talento. Y te la crees, Litori, y te la crees. Yo vengo y voy a coger ese préstamo que me están llamando hace rato de ese banco y voy y monto el hotel. Ahí es que fracasa. Claro, porque había muchas cosas que tú no veías. Sí. Muchos puntos ciegos que tú no tenías. De ese fajador que está ahí con muchísimo frente que no eran tuyos. Y que nunca lo van a hacer tuyo como empleado. Así. Claro. Y que sí lo van a hacer de la persona que está en la cabeza con esas responsabilidades ejecutivas. Ay, mira, a mí tú me pones a hacer un Excel y me tienen que llevar a la clínica. Ay, qué bueno. Porque ya, yo no puedo esa operatividad. Yo no puedo la creatividad. Yo me lo como con yuca. No, lo mío es lo ejecutivo. Usted tiene que hacer esto, usted esto y usted esto. Yo soy feliz ahí.
y yo te armo una cosa y tú, ¿y dónde tú estás, Glory? Yo con 1000 problemas en la cabeza, pero no en la computadora. Pero, o sea, otro tipo de pensamiento y no es que tú eres mejor que yo, es que yo sin ti no hago nada y tú sin mí no haces nada. Una vez en la oficina me dijeron, no, porque fulana no hizo tal cosa. Y yo le dije, mira, no me le des acciones ejecutivas a alguien operativo porque se va a creer no inteligente y me va a renunciar y yo no hago ni 5 minutos lo que hace esa muchacha. Buenísimo. Yo no lo hago. Yo no hago ni si... Ahora mismo si esa muchacha renuncia, yo voy a tener un dolor de cabeza porque yo no soy capaz de hacer eso. Sí, claro. Y mira, muy buen punto ese porque no todos los empleadores saben distinguir que tú tienes una persona que es buena en eso, no me la muevas de ahí, o sea, destaca, la trata de que eso siga creciendo, pero no me la muevas a otra cosa simplemente porque tú ves que es inteligente. No, es una estrella ahí en ese ser. Es más, hay gente en el counter. Hola, buenos días, ¿cómo está? Uf, el servicio. Siempre está feliz. Yo no puedo hacer eso ni 5 minutos. En un counter, dándole bienvenida a la gente todo el tiempo, 8 horas. Te ponen un suero ahí. No, un suero. ¿Y usted qué le pasa? Es que estoy dándole la bienvenida a la gente. Bien, vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial. Claro. Un tema tan interesante, sabiendo ya que las herramientas de inteligencia artificial generativa aceleran análisis de audiencia, crean borradores, etcétera. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia positiva más significativa utilizando la inteligencia artificial en procesos de branding? Para mí bajarme 15 horas así. Mira, mi lema es que me falte la comida y no los $20 de ChatGPT. Para mí, no, yo no soy tan... realmente, la verdad que cuando se usa desde el modo creativo, para mí es un tema de research, de tiempo, sí, claro, de que yo tenía 15 ventanas abiertas y a lo mejor ahora tengo eficiencia, ¿no? Eficiencia de tiempo, pero para mí es complejo porque el cliente que me contrata por mi criterio. Sí. Entonces yo ser irresponsable y escuché a un colega decir el otro día, no, porque ahora, antes yo hacía una estrategia en 3 horas y ahora la hago en 1 hora y yo, güey, espérate, es irresponsable decir que tú en 1 hora le desarrollaste una estrategia a un cliente, tú sabes, sí. Eso es irresponsable. Y por más que sea la inteligencia artificial, el cliente te está contratando porque conoce un contexto que difícilmente la inteligencia artificial lo va a desmenuzar. Porque la inteligencia artificial llega hasta donde está nuestra inteligencia, que es lo que te decía, y obviamente se va a alimentar de todo lo que yo le dé. Yo puedo construir con la inteligencia artificial, exacto, obviamente esa estructura, pero exacto, yo la dirigí. Entonces, yo lamenté mucho escuchar algo el otro día que alguien dijo, no, porque las clases de inteligencia artificial nos están enseñando cómo hacer un prompt. Y yo, ok, aunque tú sepas hacer el prompt, si tú no sabes el contexto, tú no vas a generar un buen prompt. Correcto. O sea, wow, qué interesante. Es que no lo puedes generar. O sea, mira, se hace el prompt así porque primero se le dice tal cosa y tal cosa, pero cada prompt es un contexto distinto. Claro que sí. Sin embargo, apoyando lo que tú acabas de comunicar, he visto casos donde, por ejemplo, la persona hace un excelente trabajo. Lógicamente, usa la IA, pero con criterio. Y la respuesta en contraparte es, lo hiciste usando inteligencia artificial. Pero hay un criterio de atrás en ese trabajo. Claro. Malo es cuando el criterio no existe, que es lo que... Pero es que siempre mucha gente, cuando tú prendes Netflix y te dice, es porque viste tal cosa, te sugerimos, eso es inteligencia artificial. Correcto. Porque porque Netflix acumuló tus gustos y te dijo, ahora, cuando tú usas Spotify, y que te tira la canción y que tú estás escuchando una canción cristiana y las otras cristianas que dijo, ok, esto es lo que ya estoy oyendo. Entonces, siempre lo hemos tenido desde 1960, desde que, o más lejos todavía. O sea, todo lo que hemos interactuado va alimentando nuestras acciones. Lo que pasa es que ahora está muy popular para todo el mundo. Pero buscar en Google es su inteligencia artificial también. Que sea hecho, que sea popular, pero hasta Rincón del Vago, la inteligencia artificial. Sí. Lo que pasa es que ahora está obviamente más pulida. Imagínate tú que ponme ese texto que sé yo cuánto, que ahora que esté ortográficamente bien. Hasta ahí un punto que yo digo, qué bueno para el que sabe eficientizar el tiempo, pero para quien no sabe dónde va un acento, eso
Eso es grave. Sí. Porque ya te quitó la oportunidad de tú pensar dónde va el acento. Y tú vas a validar lo que tú no sabes. Porque tú vas a decir, excelente, puso el acento donde era, pero tú no sabes ni lo que es una palabra estrújula. Entonces, ¿por qué tú sabes que te lo corrigió? Porque se ve bonito. Entonces, realmente, para mí, en lo que más me ha ayudado en el tema de la eficiencia del tiempo, pero yo creo que la capa más grande que yo voy a tener es el criterio. El criterio, esa va a ser mi banderita más grande. Tú sabes que... Hablando de criterio humano, sabemos que la IA sin ese criterio, entonces es como algo muy genérico, muy común. Entonces, para hacer un poquito de lo más interesante, te voy a decir que Gregory y yo coincidimos contigo porque yo vi un video donde tuviste una situación con la IA, expusiste el punto de que la IA pues incrementa a aquellas personas que tienen el conocimiento, los ayuda, pero aquellas personas los potencia, que carecen, lo que hace es que ponen en evidencia la mediocridad de esa persona. Claro. Y yo le envío el video a Gregory, envío el video en el grupo, que nosotros lo utilizamos con fines de logística para enviarnos cosas que nos puedan pues de ser de alimentación para nosotros. Y envío el video, yo tomo mi punto de vista donde que concuerdo totalmente contigo, pero Gregory me dijo a mí y a ti, y nos dijo que no, que nosotros estábamos en contra, que eso no podía ser cierto. Es que somos defensores del aire. Pero luego vi nuevamente el video y entendí completamente tu perspectiva. Sí, mucha gente me dijo, no, porque como tú fuiste tan despiadada, que yo, lamentablemente, aquí a quien yo tengo que cuidar es a mi cliente. Y si tú no fuiste capaz de defender un proyecto que tú hiciste con tu criterio, porque tú no lo hiciste con tu criterio. Claro. Tú colocaste ahí un prompt. Un prompt y ya, sí. Y del prompt que tú entendiste que era interesante para llevarlo a cabo, lo viste interesante según tú el proyecto, lo leíste, se leyó muy bonito y dijiste, no, tú estás perfecto. Y eso es lo que saben, lo que un prompt, porque mucha gente no sabe. No, claro, porque esa persona entendió que lo vio bien, pero cuando yo dije, defiéndelo ahora. Correcto. Entonces, en este contexto, cuando un colaborador utiliza la IA de esa forma poco profesional, ¿cuál sería, cómo se resuelve eso? Se lo despido, como hice con esa persona. No trabaje en mi equipo, porque mi proyecto, mi trabajo es intelectual. Entonces, yo pago IA y toda herramienta a favor de eficientizar esos recursos y ese tiempo. Todo, ahora mismo ChatGPT, que si subió de precio, no importa. Eso es una herramienta de pago premium en mi trabajo que no puede faltar. Ahora, yo no puedo dejar que eso esté superior a la razón por la cual el cliente nos llamó. ¿Hay un preview para tus colaboradores de esa métrica de que no se debería y que si ya la cometes, entonces se convierte en despido? Mira, realmente eso pasó con una persona que era nueva en el equipo. Y por alguna razón no sé si fue que no se utilizó, no se vio bien quién estábamos contratando, lo que sea. Pero una de las características más importantes para mí, para trabajar con mi equipo, es esa riqueza intelectual. Eso que nosotros estamos hablando aquí, mira que todo lo que estamos desatando con cada tema, y aquí no hay nada de inteligencia artificial. Que esta conversación tan grande no nos la va a dar ChatGPT. Claro. Porque no va a tener ese cuento. Tú no vas a tener que me pasó un día. No va a tener que yo vi una vez. Nada de eso. Esas vivencias. No va a tener esas vivencias propias. Ni va... Claro, va a reunir de todo lo que hay en internet y de todo lo vivido. Sin embargo, no... Aquí hay mucha conexión que es emocional. Imagínate lo que pueda salir de aquí, de este resultado para un proyecto de un trabajo. Sí. Imagínate que esto sea un informe escrito que salga de esta conversación. Sí. No hay una inteligencia artificial que supere eso. Entonces, y claro, y ahora imagínate que una persona tenga que hacer un informe basado en otra conversación con inteligencia artificial, aumentando todo el conocimiento que hay, una estrella. Pero no fue la base. Y como te digo, un cliente se acerca a mí y dice, Gloria, me gustó tu trabajo, hazme tal cosa. Sería muy responsable yo mandarle un informe de alguien que no fue capaz de defenderlo esa persona misma. Entonces, hay gente que quizá lo vio mal porque estamos en una generación que apoya todo,
que a todo el mundo hay que darle oportunidades. Probablemente se estaban defendiendo entre ellos, lo que hablábamos ahorita. Sí, correcto. Que entre ellos se defienden sus cosas. Pero hay que tener, para destacar, hay que tener mucha valentía. Y no hay que tener miedo a tomar decisiones. Y en ese caso, yo tener ese tipo de cliente, de empleado en mi proyecto, eso es totalmente incoherente con lo que yo hago. Sí, y fue bueno que lo hicieras porque realmente pone ese tema sobre la mesa. Mucha gente piensa que todo lo que la inteligencia artificial te mande está bien. Y muchas veces divaga y no está bien. No, y está que, bien. mira, al final del día todo se resume a lo que ella dice, criterio. Porque el punto no es usar la inteligencia artificial, tú la puedes usar. Si tú tienes criterio para usarla, te va a quedar bien, excelente, excesivamente bien el trabajo que tú vas a hacer. Porque tú vas a tener el conocimiento del criterio y lo vas lo vas a plasmar en ese prompt, en ese trabajo. Por ejemplo, en el caso mío, en lo que yo más la utilizo, la inteligencia artificial, es para temas que tienen que ver con programación, ¿no? Y el tema de automatización de procesos. Y a veces hay gente que me dice, oye, pero ¿cómo tú lograste eso? Si yo traté de hacer lo mismo y mira lo que me salió. Y cuando yo voy y reviso, por ejemplo, los chats, son prompts súper sencillos. Y yo, para hacerte algo, literal, me han tomado a veces un solo prompt, 1 hora. O sea, una hora sentado, analizando, leyendo, volviendo a leer, cambiando palabras, viendo si le pongo este documento para que lo analice. No, espérate, porque hay mucha información, vamos a limpiarlo un poquito. Vamos a decirle, mira, de ahí tú vas a coger tal cosa solamente y eso lo vale. Y tú volver a leer toda esa información. Mírate, no es tan sencillo como la gente lo ve. Es brillante y ojalá yo haberlo escuchado cuando yo hice ese video y decir, señores, hay gente que dura 1 hora. Yo he durado 1 hora haciendo un prompt, un solo prompt. Eso es bestial porque tú entiendes que esa es la base. Claro. Ahí tú estás poniendo criterios 100%. Porque tú estás dominando 100% lo que tú estás haciendo. Exacto. Y ahí es donde la gente se pierde. Y que cuando te dé la respuesta, no hay forma de que tú digas, ok, sin no estar. Exacto. Ahí es que está la diferencia del criterio que tú estás hablando. Sí, pero alguien que no tenga criterio y que no sepa ni siquiera de lo que esté hablando no va a llegar a ese nivel de profundidad, por más que quiera. Lamentablemente, admiro mucho a las personas que están haciendo este trabajo de hacer cursos de IA. Pero eso no se obtiene en un curso de IA. Eso es correcto. No importa que tú pagues $1,000 por aprender a usar ChatGPT. No. Eso no te lo dio esos $1,000. Uh-huh. Los $1,000 te lo pueden dar una herramienta para tú usar el tiempo, qué sé yo, cualquier cosa operativa. Sí. Pero eso, el criterio no se compra con $1,000. No. Tiene que venir contigo. Exacto. Entonces, a todo el que está haciendo un curso de inteligencia artificial, lamento decirle, no importa cuánto usted ponga ahí en ese curso. No importa que usted hipoteque su casa para ir a un curso de inteligencia artificial. Si usted no tiene criterio, usted está botando el dinero. Sí, al final es en la persona que está. Es en la persona. Usted, no, porque vamos a enseñarle a hacer un prompt. Sí, le enseñaron a hacer prompt. No tiene el contexto, no domina el tema, no importa. No hay problema. Sí, no hay problema. Totalmente. Bien, ahora vamos a pasar a otra pregunta. Que es sumamente interesante. Ya vamos a entrar en el terreno un poquito más de entender cómo esto puede llegar a las personas de escasos recursos o personas que necesitan, un ejemplo, estas estrategias, colocarlas en su proyecto. Entonces, a pesar de que existe una gran evidencia sobre el impacto positivo que tiene el branding y que muchas pymes siguen creyendo que tener una marca, eso es un lujo o es algo que puede esperar. Sí, porque piensan que es un lujo también. Y piensan que, wow, yo no puedo pagar un asesor de marca, eso es muy caro. Sí. Es un lujo, yo no puedo darme ese lujo. Claro, y ya vimos con ella que a veces Entonces, no es un tema de dinero. ¿Por qué usted cree que todavía hay tanta resistencia o desinterés en las pymes frente a ese tema de la asesoría de marca? Mira, quizás ver la facilidad que para ellos es a través del celular. Sí. Tenerlo. Ya invalida todo el resto de fuentes. O sea, si yo puedo abrir mi Instagram y ponerlo ahí, ya se lo mandé a mis familiares. Miren mi proyecto. Oh, ya te entiendo. Ok. Y es que crea un sesgo en ti. Sí. Crea un sesgo porque ya esto es muy fácil. Esto es muy fácil tener un emprendimiento.
Pero no es así. Claro. No es así. O sea, la gente, nadie va a la farmacia y dice, por cuanto la farmacia está ahí, puedo ir y pedir un medicamento. Se pasa por el doctor primero. No, y como tú dijiste, esa debería ser la última fase. Es la última fase. Imagínate que aquí nosotros tengamos una enfermedad y que el doctor venga y nos visite y se dejó la receta y le dijo a ese enfermero, bueno, pues ponle la inyección. Y nosotros digamos, pero el enfermero sale más barato, pues no, que el doctor no venga. El enfermero te está haciendo un trabajo operativo. Claro. El enfermero no sabe la dosis. Claro. Entonces el enfermero es ese community manager que no Está muy buena sabe esa lo que está analogía. haciendo. El enfermero te está poniendo una inyección y se le importa lo que está ahí. Exacto. El doctor no le interesa poner su inyección porque tiene que ir a poner otras recetas. Entonces, ahora mismo tenemos gente en la MIPYME diciéndole, no me interesa el doctor. Todo eso se basa en la falta de conocimiento y el que tiene el conocimiento. Exacto. Tú distinguir que la persona que tiene el conocimiento simplemente te explica, te da las vías o se la da al community para que lo ejerza, pero no es que el community es la cabeza. Claro, no. Como yo lo veo es que no es lo mismo tú publicar un post o hacer una página o un Instagram para un negocio con intencionalidad y con un criterio detrás. Pero así en eso. Hay emprendedores, pymes, que han llegado a mi oficina y se han ido y no la estrategia o el siguiente paso no le cuesta ni un peso. Porque simplemente es una información. Una información y punto. Siguiendo, Glory, con la línea de mi compañero Gregory, hablando ya de las consecuencias de subestimar lo que es una asesoría de marca, desde tu experiencia, ¿cuáles son las repercusiones más frecuentes que tú has observado en esos MIPYMES que deciden no invertir en asesoría de marca o posicionarse? ¿Qué le cuesta a un emprendedor no educarse? Exacto. Le cuesta su éxito, le cuesta su progreso, le cuesta alcanzar sus metas, porque la preparación lo es todo. Y si hace 2000 años Jesucristo dijo que el pueblo perece por falta de conocimiento, eso no se aplica a la Biblia, eso se aplica a todo, incluyendo a los negocios. Al final, si tú resumes todo lo que hemos hablado aquí en este podcast, es conocimiento, falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo es que tu paso principal en un MIPYME es abrir una cuenta de Instagram, como hemos dicho, y no buscar una asesoría de marca? Y no de marca, en finanzas, como hablábamos ahorita, en gestión de proyectos, en tú entender y validar si realmente el mercado necesita eso que tú estás ofreciendo. En hacer un sondeo, ok, mi idea es muy maravillosa, pero si la tienen 15 negocios ya está saturada, déjame evaluar si por aquí es. Entonces, la educación, principalmente en una MIPYME, cuando el recurso es limitado, es vital, no es negociable la educación, porque la estrategia más grande que tú tienes es educarte y eso no cuesta un peso en comparación con inversión. Entonces, ¿qué tú prefieres invertir sin educación y perderlo todo? Como decíamos ahorita, ese dueño de MIPYME, ese pequeño emprendedor, se va a ir probablemente a su casa con deudas. Sí. No se va a ir a su casa y decir, no, ahora yo voy a poner otra cosa. Pues no hay recursos. Entonces, cuando no hay recursos, la estrategia es la educación. Y eso lo vale todo realmente. Ok. Siguiendo por ahí mismo entonces, por el tema de la educación, ¿no? Podemos decir entonces, resumiéndolo todo, lo que hemos hablado aquí, que entender cómo se construye una marca propia o de un proyecto puede abrir, ¿verdad?, puertas laborales, emprendedoras y creativas. Sin embargo, en la mayoría de los liceos, esta área, las escuelas, los colegios, esta área se trata superficialmente o se reserva para carreras específicas como mercadeo, ¿no? Desaprovechando su potencial como habilidad transversal en la vida. Entonces, te pregunto, ¿qué habilidades relacionadas con la estrategia de marca consideras que deberían enseñarse tal vez en los liceos? No sé si consideres que sea una buena idea, de manera que los jóvenes tengan más oportunidades en el mundo laboral y en el emprendedurismo. ¿Qué habilidades sociales debería conocer un emprendedor para tener éxito en sus negocios? Mira, el talento no es suficiente. Y como yo decía el otro, nunca lo será tampoco, decía en otro reel.
El talento te abre las puertas, pero lo que va a mantener esa puerta abierta son las habilidades sociales, que nada tienen que ver con lo que si lo que tú haces es extraordinario o no. Y esas habilidades sociales son responsabilidad, es compromiso, es entender cuánto vale tu palabra. Que si tú dijiste que tú lo entregas el lunes a las 8 de la mañana, tú lo entregas el lunes a las 8 de la mañana. Yo he despedido empleados extraordinariamente buenos en lo que hacen, brillantes, y tengo que salir de ellos porque son irresponsables. No puedo contar con ellos en un proyecto y quedar bien ante el cliente. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo con ese talento? Entonces, ¿cuáles son las habilidades sociales que tiene que tener el emprendedor que no tiene nada que ver con la universidad y que no tiene nada que ver con marca? Es todo ese valor añadido que es lo que va a permitirle escalabilidad. Porque esa mi pyme va a triunfar. No es con el talento. Tú vendes el producto y es el mejor. Tú haces el mejor jugo de limón. Pero abre el negocio a las 10 cuando dijiste que era a las 8. Dijiste que cierra a las 6 de la tarde, pero ese día se te presentó un compromiso y te fuiste y lo cerraste a las 4. Entonces, ¿cuál es? Yo el otro día vi un proyecto chulísimo y hasta pensé con esa persona, maquilarlo y llamar a esa persona y decirle, mira, me gusta ese proyecto, estoy dispuesta a invertir. Y simplemente ciertas conversaciones sencillas. ¿Te hicieron dar cuenta de que no vale yo la dije, pena? si esto es con esta experiencia mínima, ya sería yo la responsable de unirme a un dolor de cabeza colosal. Colosal. Si yo con esa experiencia pequeña ya yo estaba estresada. Entonces, ese producto sigue siendo bueno, extraordinario, pero probablemente se quede ahí. Porque el talento no es suficiente. No es suficiente. Y justo en ese mismo orden, yo tengo un conocido que siempre ha dicho que la habilidad mató el talento. Hace rato. O sea, el hecho de que tú tengas talento, pero no seas esa métrica de responsabilidad, de criterio, de formación, no te van a llevar a ninguna parte. Y algo que me chocó bastante, que viví recientemente, es que yo soy de Asua. Hay muchos negocios de comida y todos cierran los lunes. El lunes es el día de descanso. Entonces abrió uno nuevo cerca de donde yo trabajo y me acerco a ver si sí, los lunes abre. Los lunes también están cerrados. Y yo me acerqué y le dije, ¿tú no has notado que todos cierran los lunes, todos descansan los lunes? Entonces descansa martes o miércoles. Aprovecha esa oportunidad que ese día todo el mundo te va a comprar a ti. Claro. Independientemente, pero es que No. siguen las olas. Sí. Siguen las olas y la gente realmente... mira, por ejemplo, lo que te decía ahorita. Hay gente que va a mi oficina y lo que yo le tenía que decir era un tema de educación. Tú le dices eso a una gente y eso es dinero. Eso simplemente es un cambio en la estructura. Y saber si esa persona lo entiende, porque es lo que hablamos ahorita. Cuando tu conocimiento es desconocimiento, pero tú no lo sabes, te afecta. Que esa persona pueda entender. Y tú no sabes lo que te está afectando. Exactamente, que tu problema no es económico, sino falta de conocimiento o de estudios, es un problema. No, y después venir y tener entonces la capacidad de desaprender, que es más difícil que aprender. Todavía. Mucho más Mira, difícil desaprender. La costumbre hace ley. No, la Esa gente costumbre está- es una memoria muscular terrible. Yo decía el otro día que en el Olímpico yo me maquillé un día porque yo dije, ¿y por qué que tiene uno que nadar arriba de un entrenador? Como que, no sé, yo estaba nadando y me dijeron, no, espérate, que sigue. Entonces yo dije, aquí todos nadamos. O sea, ¿por qué que tenemos que tener un nadador arriba de uno? Y entonces uno de ellos me explicó un día y me dijo, no, lo que pasa es que si tú estás haciendo algo mal y nadie está ahí para identificarlo, para decirle a tu cerebro que tú estás moviendo la mano mal, eso hace un trabajazo. Así que mejor estamos aquí mirando a todo el mundo como nada. Y si hay algo hace mal, mira, tú estás corrigiendo a tiempo. Ya. Porque la Súper memoria interesante. muscular es terrible. Yo vivo en Las Praderas y cuando pusieron la privada de una vía, yo duré como 3 meses. Para entender. No, a mí yo creo que un colectivo de multas, porque realmente fue muy complejo. O sea, de verdad, yo tenía una memoria muscular tremenda. Yo duré 3 meses y yo todavía yo entraba en los vehículos, y yo, ay, verdad, o sea, ahí no se puede ya.
Desaprender eso para mí fue terrible porque yo vengo años en doble vía y de repente tú me dices, ay, tú no puedes cruzar por ahí. O sea, imagínate, gente con ciegos dentro de su negocio o con una estructura armada. A veces incluso es difícil, por eso corporativos que pasen a la siguiente generación, porque a mucha gente se le hace difícil entender que a lo mejor ese relevo viene con nuevas ideas, que no necesariamente viene a cambiarlo todo, sino a estructurarlo y ponerlo mejor. No tienen esa mentalidad abierta y hemos visto mucho corporativo grande desaparecer. Sí. Que tú dices, ¿y ese monstruo desapareció? Sí. Y lo vemos con cadenas de supermercados grandísimos que no eran lo que eran hace 10 años. Sí. Y se lo están comiendo los caramelitos. Cadenas que tú decías hace 10 años y tú estás tan grande. Sí, correcto. Echaron abono, pues. Sí. Para no decir nombre, ¿verdad? No, yo lo puedo decir. Pero ya, o sea, lo que te digo es que nadie puede dormirse en los laureles. Sí. Claro. Nadie, realmente son casos de estudio. Y al contrario, es bueno que uno lo vea y uno se identifique ahí y diga, yo no quiero eso. Y que uno respete el tiempo que tiene y la grandeza, pero que eso no significa, por ejemplo, un caso bueno de no dormirse en los laureles, el presidente. Cada año los anuncios de ellos como que tú no lo conoces. Sí, se innova. Como que tú no conoces al presidente. Y ese bombardeo intenso. Y una vez yo fui a una sala de cine en Caribbean Cinemas y de la sala, en la 4X se llama, botó gas el asiento. Como salió el anuncio de Coca-Cola y del asiento salió gas. Y si tú viendo el anuncio, te daba el olor. Y hizo así, y te dio el olor, o sea, botó. Y yo dije, wow, y esta inversión millonaria, como que la gente no conoce Coca-Cola. Y realmente, o sea, ellos entienden que la publicidad no se acaba. O sea, Claro. porque estamos líder número 1, no es que vamos a bajar el brazo. Claro. Y Por eso se mantienen. y por eso se mantienen. Y tú entender como en este liderazgo, ahora es que menos puedo descansar. Ahora es que menos. Ahora es que menos, porque mantener esto que yo dije y este liderazgo también me va a costar. Me costó estar, pero mantenerme me va a costar más. Sí, porque tengo unos cuantos ahí que van subiendo, igual, que lo que quieren es mocharme la cabeza. Sí, y la adaptabilidad y todo eso. O sea, realmente hay emporios que por esa falta de capacidad de desaprender o de adaptarse a nuevos tiempos han caído. Y mira, Claro. por ejemplo, Kodak era un... Sí. Ay, sí. Kodak era Oh, lo y máximo. esta gente, Blockbuster también, la gente que vendían, Sí. ¿tú te acuerdas que habían servicios que te alquilaban las películas? Claro, Blockbuster. Exacto, tú te la llevabas, no sé si tú llegaste tú te la llevabas y cuando te la terminabas de ver la devolvías y por una prima podías llevarte otra más y así repetías y repetías y Ellos estaban en repetías. la Lincoln y eran súper famosos. Bueno, en todas. Ellos de Naco también. No recuerdo, yo era niña, luego vino obviamente Netflix. Yo leí una vez como que el dueño de Netflix le ofreció Eso iba a decir. él, Sí. ser parte del negocio. Él dijo que quien No se iba a quisieron pagar montar en la ola. No, para él era impensable Sí. que la gente pagara por tener la película en un dispositivo. Y Sin embargo, mira Sí, lo que pasó. entonces realmente al final es conocimiento. Sí. No importa cuánto nosotros podremos aquí durar 10 horas hablando. La consultoría se trata de conocimiento. El consultor de marca da conocimiento. Y eso realmente es oro puro en todo el sentido de la palabra. Y es penoso cuando hay gente que no lo entiende. Sí. Y más penoso aún, saber que gente nunca lo va a entender. Para un joven que te esté viendo en este momento y diga, wow, me encantaría seguir los pasos de Gloris para poder ser un asesor de marca. Dinos qué hay que estudiar, cuál es el proceso que debe de seguir. Dinos tus años de experiencia actualmente. Mira, para ser un asesor de marca, lo que hay que tener, y algo que uno tiene que trabajar todos los días y no decir, bueno, ya yo tengo esos valores, es la integridad. Porque hay que tener la capacidad de decir que no. No es que sí y que tú y todos los proyectos también. Es también decirle a la gente no. A gente que yo le he dicho, el proyecto tuyo no está para contratarme ahora.
El proyecto tuyo, hubo una vez una chica que me dijo, no, porque mi Instagram está muy feo, porque yo que tu Instagram está muy bien así como está ahora. Porque ahora tú te estás desarrollando en muchísimas otras cosas. Más importantes. Que no es que tú pusiste un reel extraordinario. Y no, me dijo, no, porque voy a hacer un lío y me voy a mudar de local. Pues dile al banco que tú no lo vas a tomar. No, porque yo voy a hacer un lío para contigo, para hacer una estrategia. No es el momento. Yo le di en ese momento las pautas correctas de lo que tenía que hacer. Yo le dije, yo prefiero que sea el proyecto que me lo pague, no tu deuda. Entonces, el consultor tiene que tener integridad y la valentía de decir no, aunque eso no te beneficie en el momento. Tiene que tener mentalidad de abundancia y una mentalidad extraordinaria y amplia, porque no puede un consultor tener una mentalidad limitada que limite entonces el proyecto que tú estás consultando. Si tú no tienes una mentalidad amplia y si tú todo lo ves mal, todo lo ves oscuro, el mundo se está acabando, el país financieramente no sirve, no sea consultor. Antes que si tú eres bueno en la creatividad, tú puedes ser extraordinario. Ahora, si tú no tienes capacidad de decir no, si tú no tienes capacidad de ser íntegro, si tú no tienes capacidad de decirle a la gente lo que le tienes que decir, incluso si tú no tienes capacidad de ser 100% honesto con la gente, no sea consultor. Porque yo he tenido que decir cosas que a lo mejor la gente no lo quiere escuchar. Entonces, ser consultor no se trata de la habilidad técnica. Antes de eso hay una habilidad social. Porque tú puedes ser, incluso pueden haber personas muchísimo mejores que yo técnicamente, más no tener quizá esa capacidad. Esos criterios. O esos criterios. Quédese ahí, trabajando operativamente o quizá liderando el equipo a nivel de diseño, de branding, en un behind, pero no dándole consejo a nada. Entiendo. Pero, y lo difícil que debe ser, como lo dices, decirle a una persona, no es el momento. No es el momento. O sea, una gente que está así excited, que entiende sí. que ya tengo el dinero, que eso es lo que necesito, y tú hacerle entender a esa persona, partiendo de que tú estás dejando de ganar, que es lo más importante, tú tener esa capacidad de entender que no todo el dinero es bueno en ese momento, no te va a hacer bien porque tú le estás haciendo un mal a esa marca, y decirle, no es el momento, ese dinero guárdalo. Mira, a mí me encanta el dinero. Te ha pasado seguramente, ¿no? Claro. Que tú le dices no y después te llaman. Ay, no, Glory, mira, fracasé, no me lleves de ti. No, oye, ¿qué me pasó una vez? A mí me llamó una marca corporativa grande en el rubro, una de las más grandes del país, y ellos sacaron una campaña que no conectó. Entonces, la joven me llamó y me dijo, no, porque necesitamos un reel que si yo no entendía. Y yo le mandé a decir a mi equipo, porque yo no entiendo qué es lo que quieren. Vamos a hacer una reunión y hablamos con ella. Entonces, cuando ella me explica, me dice, no, mira, es que necesitamos que tú digas, que hagas un análisis de la campaña para que entonces la gente la entienda y conecte. Y yo, para que la gente la entienda y conecte, espérate, déjame yo evaluar todo, porque si mi criterio es que la campaña no sirve, yo no voy a hacer ese reel. No, pero dame la cotización porque te lo vamos a pagar. Y yo, no es de dinero el tema. Wow. Es que yo tengo que ver la campaña. Y me dijo otra vez, no, pero mándame la cotización. Yo, es que tú no me estás entendiendo. Mi cliente es la gente que me sigue en este caso, no tú. No, porque mándame la cotización. Y yo, voy a terminar la reunión. La próxima vez que me preguntes cuál es la cotización, porque no hay un dinero ahí que tú pongas que me haga decir a mí un disparate en las redes sociales y encima una vaina que yo no creo, perdón por decir vaina. Entonces, yo no, es que al final, o sea, tener mentalidad de abundancia, de tú entender que ese no me abre otra puerta. No es en el dinero que tú estás poniendo tu esperanza. Es en esa mentalidad de que tú saliendo de ahí, otro proyecto te llegó. Te va a llegar. Claro. Y yo no le tengo miedo de decir que no, oye, papá, yo cierro un proyecto y papá, dime algo. Y no es que no nos guste el dinero. No, oye, mis hijas están en un colegio que yo voy a ir donde ese director, hermano, mira, el dinero no se consigue en la mano. Que van a llegar en enero cobrándolo porque lo cobran anual. O sea, yo me tengo que despojar anualmente de una cantidad exorbitante para cualquier dominicano. No es que yo no lo necesito. No es que yo lo necesito. Lo que pasa es que yo quiero dormir tranquila. A mí me gusta el dinero bien habido. Yo quiero en la noche así,
dormir Lo en logré. paz. No, en paz. En paz. O sea, el dinero, yo me lo quiero ganar bien habido. Obviamente, lamentablemente, uno tiene que descansar y a veces entender que uno tiene clientes que obviamente no todo es en el mundo es lícito y uno vive en ese mundo así, y uno descansa en sus decisiones, pero en lo que puede controlar. Pero no en lo que uno no le... Y tampoco proyectos que no me gustan. A mí me han llegado proyectos de que vamos a pegar ese vape. Tampoco. Yo no quiero pegar vape. Yo no quiero usar mi creatividad para que un joven fume. O sea, Sabiendo que voy a causar un daño más adelante. es que, ¿cómo yo le digo a mi hija después de que no fuma? Si yo la veo, por ejemplo, enviciada con un... Y que tu mamá y que tu y hija que te yo enseñe una pegué foto ese producto. tuya así con un baby, Sí, una foto. con un vape. Orgullosa de haber desarrollado este proyecto. Sabor, En la menta, República manzana, piña. Dominicana, sí, de todos los sabores. Y después en 15 años yo decirle a mi hija, usted no puede fumar vape. O sea, ¿cuánto? No, y para colmo que el karma trabaja bien. O sea, ¿Te lo recuerda de una manera? no. Yo no quiero ese tipo de problemas. O sea, yo tengo muchas debilidades, pero yo no quiero que esa sea una. Yo, papá. Retomando el tema de la educación, hay una pregunta que tengo ahí que me da vuelta en la cabeza. Un estudio que estuvimos revisando sale que muchos jóvenes que terminan el bachillerato no terminan en la universidad, o sea, ni siquiera se inscriben. Muchos de esos jóvenes que no se inscriben en la universidad, muchos terminan iniciando un emprendimiento y muchos fracasan. ¿No sería bueno que en un liceo, en un tercero o cuarto de bachillerato, aunque sea una materia o brevemente, le enseñen emprendimiento a un joven, sepan cómo crear una marca para disminuir ese nivel de fracaso de jóvenes que posiblemente un ahorrito, una pequeña herencia, un dinero que perciben por cualquier vía, lo meten en un proyecto y al no tener forma o no conocen cómo darle identidad a su proyecto, no quieren pagar un asesor, posiblemente fracase ese proyecto. Entonces, ¿cómo se pudiera entiende que es posible que se pueda utilizar este tipo de estrategias, incluir el emprendimiento en los liceos, colegios, para que ese niño salga preparado y diga, ok, yo voy a empezar un proyecto, voy a buscar un ejemplo, un asesor, o por ejemplo, voy a utilizar estas estrategias para iniciar mi proyecto, voy a estudiar mi zona? Entiendo que eso le permitiría al joven conocer. No lo voy a hacer, no es el momento. Déjame buscar un asesor que me diga qué debo hacer. Mira, te voy a decir algo. Basado en tu pregunta de si deberíamos tener como materia o como clase dentro de los liceos el tema del emprendimiento para que si jóvenes emprenden, pues les vaya bien. Ahí pasa algo que decíamos ahorita. Estamos exponiendo un tema en una masa o un tema poniéndolo popular cuando no es de dominio popular. Exacto. Es como que estamos teniendo los 100 jóvenes de ese liceo y le estamos diciendo, miren, estas son las herramientas para emprender, cuando Emprendan solo 30 todos tienen esas habilidades sociales. ¿Qué yo pudiera decir? ¿Qué se necesita el liceo? Yo recuerdo que antes yo tenía moral y cívica en el colegio. Y a mí me hablaban hasta, o sea, había una clase que te decían que tú tenías que respetar a los mayores. Y todo emprendimiento o todo empleado estrella o cualquier proyecto que tú desarrolles, lo que hablábamos ahorita, el talento no es suficiente. Tienes que tener esas habilidades sociales básicas. Entonces, si exponemos en los liceos esas habilidades sociales, tendremos un emprendedor estrella con una MIPYME estrella, camino a ser el corporativo de mañana, porque todo corporativo fue una MIPYME. La gente no entiende que su MIPYME puede ser el corporativo de mañana. Yo no sé si es que lo subestiman. Sí. Y vamos a tener ese empleado estrella que va a ser ese cerebro periférico para esa MIPYME. Porque toda MIPYME necesita ese empleado también. Y ese cerebro ahí, y esa arista en todos los lados, logrando lo que ese líder ejecutivo no va a hacer operativamente. Entonces, una nación con empresas exitosas se logra con empleados exitosos. Así es. No lo logra el líder solo por ahí, porque no es la cabeza que anda solo, sin el cuerpo. O sea, todos en el cuerpo. Incluso la Biblia dice eso, ¿cómo le dirá el ojo a la mano? No te necesito. Entonces, yo no sé que a nivel, es lamentable, si nosotros hacemos un estudio, el daño que está haciendo esa narrativa que yo decía ahorita,
todo el mundo puede emprender. No le dediques tiempo a tu jefe. ¿Por qué tú le estás dando tu dinero a una empresa? Tu tiempo. Tu tiempo. Ese cerebro. ¿Qué tiempo? Ese cerebro brillante. Tú con 21 años. Sí. Porque la experiencia no se improvisa. ¿Qué Claro. sabes tú de la vida? Para tú estar emprendiendo con 21 años. O sea, tú eras bueno. Yo tengo empleados que han sido extraordinarios y han traído trabajos extraordinarios y hemos llevado proyectos extraordinarios, pero bajo una estructura, tú solo no lo vas a hacer. Tú lo ves que lo tienen en su portafolio. Y yo digo, tú lo tienes en tu portafolio ahí, porque sí, fuiste parte de ese proyecto, pero tú no eres capaz todavía de hacerlo De solo. llevar. Ese back and forward fue larguísimo para tú llegar ahí. Duramos 15 días pidiéndote cambio. Para tú ahora, por el resultado, ir a poner una empresa. Es una falta de respeto porque la gente no tiene una cuenta de Instagram en sus redes sociales. Tiene una empresa, tiene su sueño, tiene facturación y de ahí vive. No es una cuenta que tú sacaste, arroba tal, qué sé yo, que arroba paleta roja. No es paleta roja. Es tu negocio. Wow. Y ese daño de imponerle a los jóvenes de que pueden, sí, tú puedes hacerlo, puedes emprender, ha llevado a que muy buenos talentos en empresas que se están desarrollando bien, que están trabajando bien, cumpliendo, lo que hagan es dejar el trabajo para irse a poner el mismo negocio tuyo, Claro. pensando que lo pueden manejar ellos solos, y entonces ya le haces el daño a la empresa y también le hace daño a ese joven que se dañó su historial crediticio. En ese momento. Totalmente no. Y no solamente el dinero, porque el dinero se recupera. El tiempo de esa persona aprender. Sí. O sea, desperdició un tiempo valioso para aprender, porque la experiencia no se improvisa. Sí, totalmente. O sea, tú desperdiciaste tu juventud, tu 21, tu 22, tu 23, tu 24, que podías estar bajo una sombrilla de aprendizaje total, de Creando 15 y ese 30, perfil. creando ese perfil, conociendo, desarrollándote, viendo. Yo recuerdo que una empleada una vez encontró en su carreta un proyecto y me dijo, wow, mire, le voy a confesar que un año atrás, cuando nosotros entregamos ese proyecto, yo se lo presenté y le dije, vamos a entregárselo al cliente. Y usted dijo, es imposible que yo le entregue eso al cliente. Y ella dijo que ella se puso a llorar. Yo no sabía que ella se había puesto a llorar. Yo soy sumamente pragmática en el sentido de que si yo eso no considero que yo no voy por el cliente, yo no se lo voy a entregar porque vamos a emocionarnos aquí. O sea, no, por cuanto yo quiero, porque esta es la generación de las emociones, entonces. Sí, o sea, como que cristal. nadie actúa pragmáticamente, o sea, no estamos, o sea, esto no es una amistad. Yo le dije, no, imposible, no se puede. Y entonces ella, cuando me lo está contando, me dice, mire, eso fue hace un año y ahora yo lo veo, yo digo, ¿y cómo fui capaz de presentarse? Pero tiene un año ya trabajando conmigo. Ya el año le dijo a ella que ¿por qué eso era un disparate? Así es. Entonces ese año trabajando fue el que te dijo a ti, tú mírate atrás, mira, usted tenía razón. Es más, usted no tenía razón. Yo me pregunto, ¿cómo fui capaz de traerlo? Pero eso te lo dio el tiempo. Entonces, y si con ese tiempo tú vas a emprender, ¿qué es lo que tú le estás? Incluso tú estás desperdiciando un tiempo valioso para ti de aprendizaje. Sí. Para ti. Y de hecho, si sales a emprender sin tener las capacidades de emprender, te estás negando a ti mismo y estás no permitiéndote desarrollarte al 100%, porque te estás truncando, porque hay temas emocionales que te van a volver loco porque no lo vas a saber manejar nunca. Sí. No vas a tener una vida feliz por más que tú tengas, vamos a decir que te llegaron los clientes. No vas a tener la capacidad ni vas a ser feliz desarrollándolo porque tú no tienes esa capacidad. Tu capacidad al 100%, vamos a decir que tú des tu 100, pero para ese cliente va a ser un 60. Sí. Porque tú verdaderamente estás dando tu 100, dándolo todo genuinamente, pero eso va a ser un 60 al país. Va a ser tu 100, pero va a ser un 60 al país porque tú no tienes esa capacidad. Wow. Y de hecho, o sea, qué mal que nunca lo vea. Nunca lo va a ver. Eso es lo peor. Eso es lo peor. O sea, yo digo, papá Dios, en la iglesia donde yo voy, alguien dijeron una vez, o siempre, regularmente dicen, Señor, desgarra mis pelos. O sea, como, Señor, cada vez más déjame saber lo que yo no sé. Porque yo puedo estar ahora mismo diciendo aquí ahora mismo algo
con toda mi Seguridad. propiedad, mi seguridad, siendo un disparate. Sí. Por eso que yo cuido lo que yo agarro y digo, Señor, mira, yo cada vez que hago un video, yo digo, papá Dios, mira, yo no quiero en 5 años decir cómo yo fui capaz de subir ese disparate. Y que lo vio todo el mundo. O sea, la gente tiene que tener respeto por lo que subo. O sea, la que le tiene miedo a subir videos soy yo misma para yo no decir una tontería con total seguridad, siendo una tontería. Que si todo el mundo tuviera ese criterio, las redes sociales fueran el No, país de las maravillas. El país no, como seríamos como las hojitas de los testigos de Jehová, los flyers, que todo el Ay, mundo perfecto. El mundo verdecito. el mundo verde, la gente, La utopía. la utopía, Señores, idílico. ha sido enriquecedor tener el día de hoy a Glory. Muchísimas gracias por Ay, aceptar la gracias. invitación. A ustedes por invitarme. Antes de hacer ese cierre formal y despedirte, que no quiero que te vayas, Sí, muy bien. quisiera que me le des un mensaje a ese joven que ya tiene una MIPYMES, o aquel joven que todavía está pensando en crear una empresa pequeña, quiere emprender, que todavía no tiene esa información, que desconoce de lo que es verdaderamente importante para ser un emprendedor y para crear esta empresa. ¿Qué mensaje le dejas? Ya que tengan la MIPYME, Sí. todo joven que actualmente tenga una MIPYME, yo les recomendaría incluso hasta preguntarse por qué la tiene. ¿Por qué yo tengo esta MIPYME? ¿Cuál es el propósito? ¿De dónde nació yo colocar esta MIPYME? ¿Realmente va a la par con mi sentido de vida, mi propósito? ¿O la coloqué por presión social? Me pareció bonito. Tiré números y este proyecto se veía escalable financieramente y por eso la coloqué. No es tan... Y más un emprendedor que, digamos, esté en una posición struggling, como de que ahora mismo esté pasando quizá un trabajo con su MIPYME. En todo momento, en toda la curva de un negocio es válido preguntarse, ¿lo estoy haciendo bien? Y de hecho, mientras más uno se pregunte cada cierto tiempo eso, mejor se encamina en la dirección correcta. O deja pasos incorrectos y vuelve. Porque como decía ahorita, la experiencia no se improvisa. El mejor regalo que yo le puedo dejar a un joven es abrazar el conocimiento y abrazarlo desde el entendimiento. Yo no lo sé todo. Yo necesito ayuda. Como yo escuché ayer, es mejor tener 5 leones que 10,000 ovejas. Y reconocer dónde están nuestras debilidades. Y hacerse las preguntas correctas. Y sobre todo, emprender desde el sentido y desde el propósito correcto. Porque las redes sociales, yo misma que trabajo con marca, a veces tengo que preguntarme, ¿y por qué yo quiero eso? ¿Sería que yo lo vi muchas veces y me salió muchas veces? ¿Sería que vi demasiado ese anuncio y ahora digo que quiero tal? Yo lo quiero. Porque uno está bombardeado totalmente y uno es un ser humano. Pero imagínate, un joven que una vez, yo creía con 25 años que se acabó el mundo. Y apenas ni siquiera tenía 3 días. O sea, yo decía de que, no, es que si yo no hice ese proyecto se acabó el mundo. Y ahora con 35 años yo digo, wow, pero yo no sabía nada con 25. Imagínate cuando yo tenga 60. Papá Dios. Entonces, realmente uno tiene que situarse desde un punto de todavía me falta conocimiento o estoy emprendiendo desde este punto que sí tengo las habilidades sociales, pero me hacen falta las habilidades técnicas en otro. Y reconocer eso, esa es la grandeza. Porque un negocio no se hace con una arista, son diferentes patitas, como tú decías ahorita, y en el área financiera. ¿Qué tiene que pensar? Lo tiene que pensar en todo. Yo creo que emprender desde la dirección correcta es simplemente reconocer con humildad que nosotros no lo sabemos todo y que necesitamos ayuda. Muy bien. Gloris, muchísimas Excelente. gracias por venir. Siempre. Ay, gracias a ustedes por este podcast tan organizado y de tanto Gracias. aporte, de verdad, que hace bastante falta. Así que cuando ustedes quieran. Gracias. Gracias, de verdad que sí. Ustedes.